tema es más o menos así. La trata de personas es un delito en nuestro país multidimensional y complejo de enfrentar. Hay políticas de Estado que obligan a que los responsables de enfrentar este delito acudan al Congreso y rindan cuentas. La pregunta es por qué el Congreso de la República quiere de alguna manera inhibir, evitar, bajar la valla respecto a la necesidad que tiene el país de que se rinda cuentas en torno a la lucha contra la trata de personas. Bueno, esa es la pregunta que le hacemos a Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, una de las organizaciones de sociedad civil que más ha trabajado el tema y trabaja el tema de la lucha contra la trata de personas. ¿Cómo te va, Ricardo? Qué gusto estar contigo. Gracias. Bienvenido. Gracias. A ver, yo no tengo una respuesta para esa pregunta, porque yo también me hago la misma pregunta, es decir, ¿qué razón tendría el Congreso? Más aún cuando la trata de personas viene estando, digamos, viene ganando titulares diariamente. Y es un tema que está tremendamente asociado a la transnacionalización de la criminalidad, está asociado a corrupción, asociado a impunidad, asociado a muchos males que tienen que hacer con el principal problema del país, que es la inseguridad ciudadana. Entonces, la razón por la cual el presidente del Consejo de Ministros ya no va a asistir al Pleno del Congreso, no lo entiendo. No lo entiendo más aún cuando hay una política contra la trata que involucra a 11 ministerios. 11 ministerios. No es un ministerio, no es el Ministerio de la Mujer, no es el Ministerio del Interior. Está también el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Relaciones Exteriores. En fin, son 11 ministerios y hay 4 organismos constitucionalmente autónomos. Está el Ministerio Público, el Poder Judicial. Entonces, creo yo que esto demuestra, la propia política nacional demuestra que es un problema transversal a todo el país, que tiene que hacer con una serie de pesos y contrapesos, y en donde es crucial que el Pleno se involucre en la lucha contra este delito, como está estipulado en la ley, que ahora quieren justamente bajarle el nivel y que solamente sean las comisiones de Mujer y de Justicia quienes tomen cuentas. Así es. Y ya no al primer ministro, sino solamente a los ministros del Interior y de la Mujer. Entonces, no entiendo yo la razón, y sobre todo porque tenemos un problema muy serio en el financiamiento de la política. La política tiene 42 servicios que tienen que hacer con los ejes de prevención, de persecución, de asistencia a víctimas y de reintegración. Y el Congreso es quien va a definir finalmente cuánto es el presupuesto que deben tener los sectores para combatir este delito específico. Y digo específico porque además todos sabemos que está asociado a otras economías criminales, ¿no? Como la minería ilegal, etc. Sin duda, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo responder a esa pregunta? ¿Qué es lo que pasa en el Congreso para que realmente hayan tomado la decisión de promover una ley que además objetó el Ejecutivo? Esa era mi pregunta. Hace una semana el Ejecutivo observó el proyecto de ley que justamente restringía la rendición de cuentas de este delito y limitaba el control político. Si el Ejecutivo le está diciendo al Congreso, no me quites estas facultades, que voy a asumirlas o las voy a continuar asumiendo, correcto, ¿por qué el Congreso actuaría así, Ricardo? No, sí, bueno, nuevamente, haces una pregunta que en realidad yo se la trasladaría al Congreso de la República. Y como ya está por entrar esto al Pleno, de ahí nuestra urgencia, de ahí en realidad la necesidad de hacer un llamado a los congresistas. Claro. Tengo la impresión que no han sopesado. Creo que la perspectiva y la visión de la trata es una perspectiva eminentemente policial y no es así. No es así. El Ministerio de Educación tiene un peso importantísimo en la prevención de la trata de personas. El Ministerio de Justicia también tiene un peso importantísimo en todo esto, ¿no? Y sin duda, qué decir de todos los sistemas de atención y de reintegración, donde está involucrado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero también el MIDIS. Entonces necesitamos que tener una perspectiva integral y sistémica como está en la política, no es algo que nosotros hayamos inventado como sociedad civil. Intuyo, planteo una hipótesis. De pronto el Congreso, desde su prerrogativa y su mirada habitual de su trabajo cotidiano, siente que con 2 comisiones es más que suficiente para abordar esto, Ricardo. Yo tengo otra hipótesis. Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es, vamos a ponerlo de esta forma, la expresión de buena voluntad de un conjunto de congresistas que han hecho de este tema una suerte de bandera y que por lo tanto quisieran tener siempre la prerrogativa y la posibilidad de expresarse y de manejar la rendición de cuentas de estos asuntos. Me parece una perspectiva un tanto reducida. Eso te iba a decir, ¿eh? Un tanto reducida. Bueno, o sea, es que perspectivas reducidas hemos visto a lo largo del tiempo en este Congreso. Entonces yo lo que le pediría es a los promotores de esta norma
que realmente reflexionen un poco, porque ellos tienen la posibilidad, además desde sus bancadas, de llevar todos los temas necesariamente y de liderar un poco la rendición de cuentas, pero en un pleno que realmente permita revisar todas las aristas del problema de la trata de personas. Tenemos dificultades muy serias, tenemos pocos centros para la reintegración de las víctimas. Prácticamente andamos con serias dificultades. A nivel de lo que puede ser la atención, también tenemos muy pocos centros especializados en la atención de víctimas. Creo que hay que repensar la forma como tenemos que enfocar este asunto, pero sin duda también en todo lo relacionado a la persecución del delito, hay una serie de carencias. Nosotros lo vemos porque tenemos oficinas en Madre de Dios, en Puno, en Cusco, en Loreto, y vemos las carencias que tiene en campo, en situ, la Policía Nacional para lidiar con esto, y también el Ministerio Público. Entonces, bueno, y aquí estamos hablando de temas relacionados, insisto, con otros problemas mucho más complejos. Correcto. Trabajo forzoso de minería ilegal, por ejemplo. ¿No? De alguna manera ya lo has dejado caer, pero yo quería preguntarte nuevamente para insistir en ello. Cuando hablamos de la trata como un delito multidimensional, correcto, ¿qué oficinas, qué instancias estatales entran a tallar? Porque has dicho como 11. Sí, acá las tengo, porque están en la política absolutamente definida. Son el Ministerio del Interior, sin duda, junto con la Policía Nacional, ¿no? Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Salud, acá es un tema de salud mental, no solamente la parte preventiva, sino la parte de atención tremendamente importante. Relaciones exteriores, porque hay víctimas peruanas en el exterior y víctimas extranjeras en el Perú. Sin duda. ¿no? Entonces también tiene que hacer con esto justicia y derechos humanos, es decir, trabajo a través de SUNAFIT, todo lo que es fiscalización laboral. ¿No? Transportes, porque la vigilancia, el traslado de las víctimas a través de Sutran está involucrado. Educación para temas, obviamente, de la formación de los niños y poder llevar los contenidos preventivos. Ministerio de Energía y Minas también es parte de esta política. Hay contenidos preventivos en trata, Ricardo, eso es clave, ¿no? Eso es clave, porque entonces, cuando manejamos la prevención, la cosa queda en charlas y conferencias, y no es así. ¿no? Hay formación que tenemos que tener en esto. Desarrollo agrario y riego, porque también está muy involucrada con otros temas relacionados con otras economías ilegales como narcotráfico y tráfico de flora y fauna y tala de madera. Tala de madera y narcotráfico está íntimamente asociada a la trata de personas en explotación laboral, trabajo forzoso y explotación sexual. Por eso que están involucradas en la política, Ministerio de Cultura. Las comunidades nativas, indígenas están tremendamente golpeadas, claro. Se ven afectadas en ello. RENIEC, Ministerio Público, Poder Judicial y el INEI, porque tienes que tener un monitoreo de estos temas. Esto simplemente está en el Decreto Supremo 009-2021. Si ya tenemos más de 2 años con esta política, y la otra mirada es qué tipo de financiamiento estamos haciendo, porque son 42 servicios que se desprenden de esta política y muchos de ellos no tienen financiamiento. ¿no? Pero vuelves a tocar el tema del presupuesto y quería preguntarte en ese sentido. ¿Hay una relación directa entre que no vayan al Pleno a rendir cuentas y la posibilidad que el presupuesto descienda o no recaude lo que se necesite? Absolutamente. Es directa la relación, porque en primer lugar esta política requiere de una mirada que debiera tener un presupuesto por resultados, un PPOR que lo hemos pedido a lo largo de los años y no lo tiene, pero entonces desde la Comisión Multisectorial, cada sector, que los que están en la política están en esta Comisión Multisectorial, deben calcular la cantidad de dinero que requieren para poner en marcha los servicios de la política y en donde están involucrados, ¿no? Porque esto está desplegado a nivel nacional. Y a su vez porque esta política tiene que bajar a niveles regionales, provinciales y distritales. Porque como todo delito tiene un territorio donde se ejecuta y se produce. Entonces, va en cascada, y esto requiere en todos los casos de proyectos de inversión pública que requieren de fondos a nivel local y provincial y regional, y luego requiere para la política en sí misma de fondos específicos para poner en práctica los proyectos, por ejemplo, del Ministerio de Educación, para poder tener los fondos necesarios para el traslado de las víctimas, y en fin, o sea, para el manejo de los penales, pues eso también está justicia involucrado en ello, y este dimensionamiento no siempre es materia de discusión, hay que decirlo, en la Comisión Multisectorial debiera tener digamos, yo pienso que el propio Ejecutivo debiera ser mucho más proactivo en el señalamiento de los fondos que se requieren. Pero hasta hace poco, el Plan Nacional contra la Trata, que la política reemplaza, tenía un financiamiento que llegaba a 12 centavos de sol
por persona al año. Es nada, pues. Es nada. Entonces con eso, claro, tú entiendes por qué te vas a Puerto Maldonado, tienes 6 efectivos en la división de trata. El estado de las comisarías, que no tienen como inhumano. Entonces ya vamos a entrar en los temas de seguridad, ¿no? Porque esto es una arista, es un pequeño problema, y en seguridad tú tienes 2 dimensiones, ¿no? Tienes aquella que tiene que hacer con la criminalidad común, que ocurre en las calles, relacionados con los hurtos, los robos, y tienes la otra, que es la criminalidad organizada, que está pues tremendamente relacionada con este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, y ahí también requerimos de una mirada no solamente de planificación y operativa, sino también tenemos que revisar todo aquello que implica a nivel de costos y de gastos, ¿no? O sea, clarísimo. Ahora, sé que desde CHS Alternativo han desplegado esfuerzos para conversar con los miembros titulares de las comisiones del Congreso. Yo quería preguntarte, ¿qué te han dicho? ¿Qué has escuchado? ¿Qué razonamiento esbozan para este estado de cosas, Ricardo? Por un lado nos dicen, tienen razón, es verdad, ¿no? Pero también es cierto que desde el año 2017 no ha venido ningún primer ministro a dar cuentas. Entonces digo, bueno, pero esa es que no debiera ser justamente... Claro, esa es la anomalía, digamos. Claro, ese es el problema, claro, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el Pleno del Congreso, o sea, la Junta de Portavoces, el presidente del Congreso, es decir, hay una ley que estamos incumpliendo. Señor primer ministro, venga y dé cuenta aquí con su ministro de Estado con respecto a esta política. Pero el hecho de que no asistan, y no asisten porque no hay presión de los propios congresistas al respecto, no debe ser razón ni motivo para decirles, hoy vamos a bajar el nivel. No viene el primer ministro, que vengan los ministros de Interior a las comisiones de Justicia y la ministra de Mujer a la Comisión de la Mujer y viceversa, ¿no? Cruzado. Entonces, qué falta de miopía política también, porque sin lugar a dudas un Congreso que se respeta a sí mismo, que no renuncia a su capacidad fiscalizadora, es decir, qué mejor que tener al presidente del Consejo de Ministros, en tanto que hay 11 sectores que él lidera, que están involucrados en la política, para que esté rindiendo cuentas. Totalmente. Eso es lo que debe ocurrir. Totalmente. Y la otra es que, bueno, la verdad es que la última presentación en el año 2017, a partir de ese momento, han sido 6 presidentes de la República, con diversos presidentes de Consejo. Entonces, eso ese está en medio de todo, ¿no? Claro, ¿no? Ese torbellino político, obviamente ha hecho que estos temas queden relegados. Pero es el momento en donde, si tenemos una mirada puesta en el 2026, que en el 2024 nos digan qué va a hacer el Estado con esta política y, de paso, ver de qué manera la trata se relaciona a otros problemas que son urgentes, ¿no? Y cuando sí hubo presentación del ministro en el año 17, 16, 15... Se multiplicó el presupuesto. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó? Se multiplicó el presupuesto, porque obviamente pasábamos de presupuesto de 2, 3 millones de soles, digamos, para financiar el plan en esa época, a 14 millones. Que también era poco, pero significaba un incremento de 3 o 4 veces lo que se tenía. Entonces eso permitía los operativos, se iniciaron los centros de atención especializados, o sea, tuvo toda un proceso de incremento de las acciones y las actividades, ¿no? El Ministerio de Educación se empezó a preocupar por incorporar esto en los cursos, etc. Todo esto ha decaído porque sí, pues, no hay rendición de cuentas. Además es un delito que necesita una permanente capacitación del funcionario público. Es correcto. ¿No? Me recuerdo con jueces cómo en algún momento hubo que contarles en qué consistía este delito. Además, ha evolucionado, porque este era un delito contra la libertad, ahora ya no. Ya no, pues. Es un delito contra la dignidad. Así se ha cambiado el Código Penal. Y muchas veces nos hemos encontrado que, en efecto, algunos jueces todavía no tienen conocimiento de la reagrupación de todos estos delitos de trata y explotación humana en el 129 del Código Penal. Entonces el capital humano acá también es clave, hay que fortalecerlo. Hay que fortalecer el capital humano, sin lugar a dudas, ¿no? Y sobre todo ahora, cuando está muy asociado a temas de tecnología, porque la explotación sexual en línea se ha disparado después de la pandemia. No, sin duda. Entonces hay temas que ver. Bueno, el tema está clarísimo, Ricardo. Me quedo un par de minutos antes de dejarte ir, y agradeciendo que nos acompañes esta mañana. Quería preguntarte un poco por los cambios ministeriales en estos, además, 6 años de crisis política intensa. ¿Qué resultados nos han dado? ¿Qué perspectiva tienes de lo que ha sido el Ministerio del Interior en este periodo? Hablemos solamente de... Bueno, hay una serie de temas que han sido tremendamente impactantes, creo yo, para la moral policial. Me refiero al tema de los ascensos y al tema de
que ocurrieron en la última, digamos, en los últimos momentos bueno, no son los últimos, en el primer semestre de la presidencia de Castillo. La entrada de maletines para los ascensos, ¿a eso te refieres? Me refiero pues a la compraventa de los ascensos a general, ¿no? Y que eso venía a golpear seguidamente después de una serie de procesos abiertos a generales que estuvieron involucradas en compras, digamos, negativas, ¿no? Para enfrentar la pandemia, en el equipamiento que tenían que entregarle al personal policial para enfrentar la pandemia, que les daban realmente alcohol de baja calidad, mascarillas que no servían, etc. Entonces, después de eso vienen los ascensos y creo que eso golpea mucho. Ahora, hablando ya del periodo actual de la presidenta Boluarte, creo que tenemos absolutamente claro que hay dos aproximaciones al tema de la corrupción, ¿no? Y a la corrupción interna y a la corrupción de otros sectores que no son Ministerio del Interior. Entonces, sin duda hay una pugna muy fuerte que tiene que hacer con el EFICOP, que a su vez, creo yo, ha tenido que hacer mucho con estos cambios de ministros. 6 ministros del Interior. 6 ministros del Interior en año y medio, estamos hablando de un promedio de 3 meses por ministro. Eso hace prácticamente imposible que uno pueda poner en práctica la política nacional de seguridad ciudadana, que es otro tema. Así como hay una política de trata, hay una política nacional de seguridad ciudadana del 2030 también, y que también es multisectorial. Y sería bueno que realmente se revise y se discuta abiertamente, porque creo que la gente no sabe los roles. Hay también 11 ministerios involucrados en la política de seguridad ciudadana, porque la perspectiva de seguridad no es una perspectiva policial. Claro, o no es exclusivamente No es exclusivamente una perspectiva policial. De acuerdo. Bien. Ricardo, te agradezco mucho que hayas venido al programa, que nos traigas estos temas siempre importantes. Muchas gracias, Carlos. Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, ha estado con nosotros en el programa.